Muchísimas gracias a todos por asistir a esta tercera sesión del Foro Nacional Building Life. Para quien no conozcáis aún en detalle el proyecto, es esta iniciativa que ponemos en marcha 10 GBCs en toda Europa para adelantar una hoja de ruta, trazar nuestro futuro como sector de la edificación y dar respuesta al reto de la descarbonización total de los edificios en todo su ciclo de vida. Esta iniciativa, coordinada por World Green Building Council y por GBC España, tiene el apoyo de la Fundación IKEA y de la Fundación Laudes, y por primera vez, yo creo, adelanta y pone sobre la mesa la madurez de un sector comprometido con los retos ambientales, sociales y económicos de nuestro tiempo, y en concreto con el reto del cambio climático, y pone de manifiesto nuestra madurez para trazar y marcar la ruta a ese cambio. En la jornada de hoy, y ahí veréis la agenda, tenemos una primera parte bastante cargada de contenido hoy. Hemos querido invitar no solamente a buenas prácticas y a ponencias que nos iluminen, digamos, en lo que vamos a debatir hoy, sino también a algunas prácticas que hemos ido conociendo. Si hay un lujo en esto de trabajar en un proyecto internacional, es ver de primera mano lo que se está haciendo y lo que se está avanzando en otros países, y veremos hoy el caso de Finlandia. Y como os decía, iremos viendo las ponencias en esa primera parte, y a continuación pasaremos a una parte de debate en directo, de debate en grupos de trabajo, en el que os pediremos que seáis muy activos. Os voy a pedir que apaguéis las cámaras de momento al inicio, porque en la primera parte, que es de ponencias, veremos solamente a los ponentes y así no nos despistamos. Pero todos tenéis, digamos, permisos de encender cámara y micro. Por favor, apagadlos para así no nos despistamos. Como os decía, en cada una de las sesiones también estamos invitando a nuestros embajadores, a personas destacadas del sector que están comprometidas con el mensaje y con el objetivo de esta sesión, de este proyecto, que es descarbonizar los edificios, no solamente en su fase de uso, sino en todo su ciclo de vida. Y por eso a cada embajador, ahí veis una foto de todos los embajadores que tenemos hasta el momento. Les pedimos que inauguren o den entrada a cada una de las sesiones. En concreto, hoy hemos invitado a Patricia Laplana. Ella es ingeniera química con más de 15 años de experiencia, de 20 años, perdón, de experiencia en la consultoría en sostenibilidad, fundadora y directora de Asla Green Solutions desde el 2009, y dedicada, bien conocedora del mundo inmobiliario, y del mundo inmobiliario más comprometido con la sostenibilidad. Ella ha sido y es asesora de BREEAM, LEED, WELL, además de directora técnica del primer fondo de capital riesgo en España enfocado a la eficiencia energética, Consuma Capital, entre 2010 y 2014, y experta en sostenibilidad para el Banco Europeo de Construcción y Desarrollo entre el 2012 y 2016, y además socia fundadora y vocal de Women in Real Estate Spain y de Women Action Sustainability. Patricia, cuando quieras. Muchas gracias, Dolores. Es un placer ser y un honor ser embajadora del proyecto de Building Life, coordinado por el World Green Building Council y GBC, participando dentro de los 10 Green Building Councils europeos. El objetivo de la descarbonización, como indica, está en torno a todo el ciclo de vida, y evidentemente para abordarlo debemos valorar el impacto que tienen los edificios. Bueno, en mi experiencia particular tengo el honor también de estar rodeada de mujeres directivas en torno al sector inmobiliario en Wires, y luego también está rodeada por mujeres directivas en el sector de la sostenibilidad, que es muy transversal, donde cada uno desde su punto de vista trabaja en pro de la sostenibilidad. Y cuando hablamos del impacto del ciclo de vida, y en relación a la taxonomía europea, se habla principalmente de los indicadores en torno
a los aspectos económicos, a los aspectos medioambientales y energéticos, pero como también bien decís, no es solamente el punto, o sea, el punto importante de la sostenibilidad es mucho más amplio que eso, ¿no? O sea, la energía al final representa apenas un 30%. Hay que ir más allá y tenemos que, por eso a mí me gusta hablar de cero impacto en general, no solamente cero emisiones, porque realmente debemos tener en cuenta el impacto que tiene la construcción para que sea tanto sostenible como resiliente como saludable. Porque al fin y al cabo también impactamos en las personas que ocupan los espacios, tanto interiores como incluso exteriores. Entonces, y esto evidentemente llega a una escala de edificios o a escala de barrios, escala de ciudad. Y por esto, evidentemente, ya existe una participación público-privada y yo creo que es muy interesante también aprender del sector público y del privado, que el privado ha sido quizás el primero en que ha apostado por tener en cuenta, por ejemplo, las certificaciones de construcción sostenible, de las cuales al final podemos tener como referencia las buenas prácticas que ya existen y de ahí seguir adelante. Vamos a decir que la labor y el objetivo de estas certificaciones, incluyendo la certificación verde, es siempre ir por delante de la normativa y de todas estas exigencias, que al fin y al cabo debemos tenerlos en cuenta como una obligación y una responsabilidad, pero luego también utilizarlas como herramientas para hacer las cosas mejor al final, ¿no? Lo que queremos es construir mejor y que en el objetivo 2050 o incluso antes, nuestros edificios ya y nuestras ciudades sean más saludables, más resilientes y ya automáticamente descarbonizadas. Y evidentemente es muy interesante, hoy que vamos a hablar del coste y del valor, tener en cuenta el análisis de ciclo de vida, porque si no de otra forma hay algunos proyectos o algunas iniciativas que no serían viables. Entonces es muy importante que la innovación vaya en esa línea, todo lo que sea incorporación de nuevas tecnologías, nuevas herramientas, vaya en esa línea, donde podamos tener en cuenta siempre todo el ciclo de vida, incluyendo el impacto que tienen en las personas, porque cada vez, cuanto más parámetros utilicemos para medir, más viables sean los proyectos financieramente, ¿no? Desde el punto de vista de lo que llaman bancables. Entonces tenemos que asegurar que también las entidades financieras hagan que este dinero llegue a quien tenga que llegar, pero luego también quienes generen los proyectos, asegurar que estos proyectos se puedan financiar, ¿no? Además de las ayudas que ya existen, que sean viables. Y yo creo que un punto importante es justo estos indicadores y que incluyamos también la parte social y a las personas. Creo que es clave. Bueno, muchísimas gracias y tengo muchas ganas de escuchar a los próximos ponentes y con ganas también del debate. Muchas gracias, Dolores. Muchas gracias a ti, Patricia. Efectivamente estamos todos deseosos de aportar todo lo que sabemos y conocemos y sobre todo de conocer de otras experiencias. Por eso precisamente hemos invitado a Matti Kuitinen. Él es doctor arquitecto. Matti, if you are somewhere over there, you can turn, bueno, o puedes encender tu cámara. You can turn on your camera. Matti, if you are there. Thank you. I am here. Hello, everybody. Thank you. But I can't turn on my camera because the host has stopped me from sharing it. I'm sure we'll be sorting that out shortly. Introducing you, Matti Kuitinen, doctor arquitecto, especialista senior del Ministerio de Medio Ambiente de Finlandia. Ha desarrollado políticas públicas para la construcción baja en carbono y la economía circular y coordina además las acciones relacionadas con el consorcio de países nórdicos en torno a la descarbonización del entorno construido. Kuitinen es además profesor de eficiencia energética y sostenibilidad en la construcción en la Universidad de Aalto y practica además, por si tuviera tiempo libre, además practica la arquitectura experimental como hobby. Para los que queráis seguir la presentación de Matti con traducción simultánea, abajo en los botones veréis un globo del mundo con interpretación, podéis cambiar de canal y escucharlo en castellano. Matti, thanks a lot for joining us today.
And when you're ready, I hope you can share your screen now. The floor is yours. Thank you very much, Dolores, and it's very nice that you invited me to your event. So indeed, I was asked to tell you how we are doing in Finland about carbon neutral construction. So this will be a brief introduction to the Finnish case. So let's start with our political goals in Finland. We aim to become carbon neutral by year 2035, and thereafter in 2040s we are aiming to carbon negativity. That's quite ambitious, but actually here in the north we are already seeing and feeling the strong impact of changing climate. The Paris Agreement aims at limiting global warming to 2 degrees maximum, or preferably below. But here in the north, in Finland, when we look at 100... Cuando miramos a una escala de tiempo de 100 años en el calentamiento global, estamos hablando de más de 3 grados de... over 30 degrees outside. So we are really feeling the climate change. So therefore we want to be ambitious. In our climate policy, we want to imitate how nature is dealing with the flows of carbon. In nature, there is a beautiful balance between photosynthesis in the forest and the release of carbon dioxide through decomposition and plant respiration. So our aim is to do the similar or imitate something similar in the built environment. And for that, we are setting 2 sides of policy instruments. First of all, we will have limit values for buildings before year 25. So that's for mitigating the emissions. But we also want to encourage designers and builders to do positive climate interventions. And therefore, we are setting incentives for increasing climate benefits in the built environment. And for doing this, of course, as you all know, life cycle approach is essential. And we are embedding that into our building norms. We are calling it Climate Declaration of Buildings, and it's a new regulation that we will set. This forthcoming climate declaration will include 2 sides of the same coin. First, we'll be looking at the carbon footprint or emissions caused by the building over its life cycle. This is a mandatory requirement for all projects that require a building permit. And we will also set a limit value for new buildings regarding their carbon footprint. But then there is the other side of the coin, the more positive side of the coin. And that's what we call carbon handprint. It's the potential climate benefits that would not be caused without the building project. And although this may sound like a perfect dream for a greenwasher, it is indeed not. It is entirely based on EN and ISO standards. And we are including the net benefits from reuse, recycling, or energy recovery, long-term carbon storages, carbonization of concrete, and surplus renewable energy. But it's important to note that these things must be reported separately in the forthcoming climate declaration of buildings. Maybe you are interested that what is included in this climate declaration, which parts of the building shall be reported. Of course, load-bearing structures, supplementary structures, main parts of building service systems, also site and its structures, as well as the cellar and foundations. So we pretty much cover most of the building parts that can be modeled when you are applying for building permission. Then another question that might be of interest
is that how does this look from the viewpoint of life cycle stages? And if we look at how the life cycle stages are organized according to EN standards, in our climate declaration will be including everything that's related to material production, everything that's related to construction, and then from the use phase we are taking into account replacement of building components and operational energy use. This we do for the first 50 years of the building's life cycle. And then, of course, from the end of life phase, we will include everything. There is one detail that I like to point out because it has very high relevance for climate declarations and for life cycle assessment. It is the decarbonization of national energy mix. And that's highly important to be taken into account when we are doing life cycle assessment over the full life cycle of a building. Otherwise, the results will be very badly distorted. So our essential toolbox for achieving this looks like this. First, we have the assessment method for whole life carbon assessment of buildings, which of course we have made compatible with EU's levels framework. Then we have a generic database for emission values for building products and importantly also for processes. And then finally we have digitalization, we have compatibility with building information modeling. And this we see that has very high importance because this in our perspective enables mainstreaming life cycle assessment to all design offices, and that is the ultimate goal. So we are not doing this alone. We have joined with other Nordic countries, and we are having a friendly competition between the countries, trying to see which of the countries can finish first in the normative development. Norway already requires life cycle assessment in public projects. Sweden will have mandatory climate declarations from the beginning of next year. Denmark 1 year after that, and I hope that we will then follow Denmark very soon. And all those who are interested in the technical details of life cycle assessment, we have gathered an English list of all features of life cycle assessment into this website. So you can visit that if that is in your interest. A few words about the future. I see that it's important to start mapping carbon and material flows in the built environment so that we could follow how flows of greenhouse gas emissions and removals flow from Europe to country to city to building and back again. And say in the same manner, we would also like to follow the flows of materials. So we would like to know if an individual building project can support the goals of a city or a nation, and how do these then benefit the European climate and circularity goals. So for this, we are building a digital platform at the moment. So this was in a nutshell how we are aiming to become carbon neutral and carbon negative in the built environment. Thank you for your attention, and if you have any further questions, you can always access me through email and let me know if you have comments or questions. Thank you very much. Thank you, Matti, for your clear for your clear explanation. It showed us very neatly your ambition, and I must confess I feel a bit envy when I see your ambition is to reach that decarbonization for 2035, and we are still trying to see if we are able to reach it in 2050. I'm sure many of the people here are enlightened by and inspired
by your example, not only of your ambition, but of the way you're collaborating and working together with all the Nordic countries. Muchísimas gracias, como decía. Me paso al castellano, no sé cómo va esto en la traducción, pero ahí tenéis la bolita de la traducción simultánea inglés-español para ir cambiando si no lo escucháis en el idioma deseado. En la siguiente presentación que vamos a tener, vamos a conocer, cuando planteábamos la jornada de hoy, en principio, de hecho, habréis visto que creo que hemos cambiado hasta el nombre, lo llamamos el coste del ciclo de vida de los edificios, y decidimos cambiarlo porque no es el coste lo que buscamos, sino el valor que genera la descarbonización y la edificación circular. Y ese valor no es en una economía clásica seguramente sería un valor económico, pero en una economía como la que estamos intentando transformar o generar, ese valor ya no es ni mucho menos solamente económico, sino que es valor social y valor medioambiental. Hemos invitado hoy a Alejandra Rivera, urbanista y coautora del informe Better Buildings, Financing Human Rights, based on, en castellano, mejores edificios, financiando los derechos humanos basados en la descarbonización del entorno construido en Europa. Ella es consultora del programa de entorno construido del Instituto por los Derechos Humanos y el Negocio, IHRB por sus siglas, y tiene además un grado de Relaciones Internacionales y Economía por la Universidad Internacional de Florida, máster en Estudios Urbanos por 4Cities y un programa de Erasmus Mundus que incluye a 6 universidades de toda Europa. Alejandra además tiene una gran experiencia en el sector privado, en ONGs y organizaciones internacionales en Estados Unidos, América Latina y Europa, y es un placer tenerla hoy con nosotros para que nos comparta ese conocimiento acerca del valor social que generan la descarbonización y la edificación circular. Alejandra va a hacer su presentación en inglés porque tiene todos los materiales en inglés, así que de nuevo quien quiera cambiarse de canal para escucharlo en uno u otro idioma, tenéis la bolita del mundo abajo. Muchísimas gracias, Alejandra, cuando quieras. Vale. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Okay, so I'll continue in English for now. So like I said, thank you so much for the invitation. At the Institute of Human Rights and Business, we are delighted to be part of this conversation and to contribute with our work from the Built Environment program. So first, for those of you not familiar with the Institute yet, IHRB is a leading international think tank with the mission to shape policy and practice to respect human rights in everyday business. And one of the focus areas that we have is human rights in the built environment. Under this program, IHRB is part of the Coalition for Dignity in the Built Environment with these 3 partners that we see here. So we're also work together with the Raoul Wallenberg Institute, with Rafter Foundation, and with the University of New South Wales in Australia. So as you can see, this is a global program. And under the Built Environment program, we highlight the values of circular and decarbonized buildings, which can be done in these 4 areas or approaches, let's say. So in the existing buildings through renovations, retrofits, and all the current efforts of the renovation wave of the European Union, for example. Of course, starting anew from new buildings, through green space, through the efficient and well thought of the green space. And one of the most important areas is the circular construction and supply chain. And just to put things into a context, here it's good to remember a little bit the political environment and international frameworks that are driving decarbonization in Europe, from the human rights standards, the green directives, the climate initiatives, some of which we will hear about later on today, like the taxonomy, and of course the COVID recovery plans.
So with these frameworks, we can see that we have a large opportunity to address both the climate and the social issues, but this also poses a need for intersectionality. So from the Institute of Human Rights and Business and the Built Environment Program, we try to respond to this need of intersectionality and bridge the environmental, economic, and social values of decarbonization. Here I have chosen a figure that I think illustrates very well this interconnection. And when we talk about sustainability, we very often associate it to the environmental sustainability. But in reality, this is inseparable from the economic and also social sustainability in a sense. So all this narrative started when we realized we cannot continue with a linear, extractive model of production, consumption, and waste. But it also, we realized that it would be detrimental for our health, our own quality of life in the future. So therefore, there's the need to have this perspective of intersectionality of society, economics, and environment, as we see here. And that is present at all times in this type of decision making. But since the environmental economic benefits of decarbonization are already well understood in the sector, I think, and in the sake of time, I want to focus on the social dimension that also, as Patricia was saying at the beginning, is very important to have in mind, the consequences and the impact for people, and that is a bit less clear for the sector. So I want to look at it from a human rights perspective of the built environment life cycle. So I know the World Council and GBC España already have this perspective of looking at decarbonization, not only in the use phase, but also, as Matti was saying in the previous presentation, but also at everything in the full cycle, the environmental impacts of construction, transport, and end of life of buildings. And from a human rights perspective, I think we also have to look, plan, and intervene much earlier, because the action in the three earliest phases here, you can see in the right-hand side and upper side, in these first three phases that we don't often mention, we can save costs, we can prevent project opposition from the community, and we can enable far stronger, more sustainable outcomes in the long run. If we think about it, and experience also tell us that it's harder to retroactively address social challenges after they have arisen. So, for example, I would not go through all of them, but just to give you an example, at the time of land acquisition, it's important to have in mind principles of participation, transparency, accountability, due process. And for example, planning and finance, so decisions about where to build, renovate, or intervene can have an impact in human rights risks. For example, we have to look at the overall impact of the neighborhood to avoid gentrification and forced displacement, and respect the right to affordable housing. So that means avoiding forced evictions. Also do planning with residents and neighbors through participatory processes. So these type of things. And also throughout the phases, is I'm thinking also of the interconnection between them. For example, between the design phase and demolition and redevelopment that has to be coordinated for the buildings to reduce waste and avoid hazards later on. And throughout these, also important to mention the role of supply chain where there are opportunities for material innovation, generating new jobs, and of course ensuring those jobs are accessible to groups that are traditionally facing barriers to employment, also for reducing health impacts of hazardous materials and all these types of considerations. So on all of these, we have a new report that Dolores also mentioned in my introduction that I have co-authored. It is called
Better Buildings, Financing Human Rights-Based Decarbonization in Europe's Built Environment. And it focuses on these 6 thematic areas: the right to affordable housing, physical and mental health, workers' rights, equality and non-discrimination, the right to participation, and we have included as well issues of technology and privacy in smart cities. It's a very important topic nowadays. So we can see that in each area, there are specific human and social rights that might be at risk during the process of decarbonization of the built environment. So the idea is to mitigate that risk in one hand, and at the same time, maximize opportunities to address these issues. We have showed practical examples in the report. So the point here is that there's an immense value in doing decarbonization processes and everything we are doing right now, but in ways that maximize positive outcomes and mitigate risk to people, especially in these 6 areas here. And just to give you a relevant example for Madrid, when we talk about equality and social inclusion in decarbonization of the built environment, we can look at the spatial distribution of green certified buildings within a city. So here we can see that in Madrid, out of 470 green buildings in the city, almost 300 of them are clustered between the wealthy neighborhood of Salamanca, for example, here close to Retiro, then north of Paseo Castellana, actually where the offices of GBC España are located, and then up to the area of Chamartín and the area of the Madrid Nuevo Norte project. But as we can see here in the map, we don't see nearly as many in Vallecas, Vicálvaro, or Carabanchel in the south. So this is part of research that I did for IHRV in various cities. It's not only Madrid, it happens, it's a pattern across the board, also including Paris, Bucharest, and others. And there's a pattern of the concentration of these green certified buildings and their benefits, of course, in city centers and these prime locations, and sometimes leaving behind most peripheral or needed areas of the cities. So it's just one example of the kind of questions we should be asking and looking to address to maximize social value. So the research done in these 6 thematic areas highlights the large opportunity that we have through decarbonization to attend these social issues. And also, we know that getting the environmental and social aspects right also brings financial benefits, since as I showed before, the 3 types are closely connected. So bringing all of these together, we issue recommendations at 3 levels: at national and local government, private finance, and project level. So if you are interested, you can find the report online and also download recommendations by thematic area. And just to finish, just want to point out that IHRV has developed the framework for dignity in the built environment based on this perspective of the life cycle to guide decision-making, collaboration, investments as well, in a way that maximizes social value, or at least having that into account. And it covers 21 areas that you can see here to the right. It's very comprehensive. And we're currently looking for pilot projects that are interested in having this vision through their project life cycle. So we would love to have a project from Spain leading the way in these aspects, if we can. So thank you very much. I'll leave you with this contact information. That's our website. You can find the report and the framework that I talk about, and contact us with any ideas or collaboration as well. Thank you very much. Thanks a lot. Muchas gracias, Alejandra, por esta presentación. Yo creo que muy ilustrativa de precisamente esto que veníamos diciendo. La economía no puede ser economía solo financiera. Hay muchos aspectos que impactan en la vida y en el valor social
de los edificios, lo que aportan los edificios. Creo que tu presentación va a ayudar muchísimo a la discusión posterior y estoy segura, te invito por supuesto a que te quedes porque todo lo que nos has contado es precisamente parte de lo que queremos tener en cuenta cuando pongamos encima de la mesa una hoja de ruta hacia la descarbonización del ciclo de vida de los edificios. No queremos olvidar su impacto positivo, pero también los posibles riesgos de un impacto negativo en la sociedad y por eso tu aporte y ese informe nos es de mucha ayuda. Vamos a pasar a la siguiente presentación. El entorno de la financiación y la sostenibilidad ha sufrido una revolución sin precedentes, yo creo, en el último año, sobre todo el año y medio, en el que la Unión Europea, y no solo, pero sí de manera pionera, ha establecido por primera vez unas normas para orientar la financiación y la inversión sostenible en nuestra economía. Como parte principal o parte muy destacada de la economía de nuestros países, el sector inmobiliario en cuanto a posesión de edificios, construcción de nuevos edificios y también rehabilitación de edificios es parte fundamental de la economía de los países del entorno de la Unión Europea y se ve ya afectada por esa nueva taxonomía europea, esas nuevas normas de lo que supone una financiación o una actividad sostenible en el marco de la Unión Europea, y esa influencia no solo se va a ver y ya se ve en la Unión Europea, sino en todo el mundo, porque somos partícipes de un mercado global. Hemos invitado a Julia Manzano a su casa, GBC, por supuesto. Ella es miembro del área técnica de GBC España y responsable de nuestra participación en este estudio de la taxonomía europea y su influencia en la edificación en toda Europa, en el que GBC ha tenido un papel de coordinación, también un poco de liderazgo junto a los GBCs de Alemania, Suiza, Austria y bueno, me va a olvidar alguno, así que mejor nos lo contará ella. Julia es arquitecta, tiene amplia experiencia en edificación sostenible, trabajando en proyectos y en el área técnica de GBC España, tanto en la certificación de verde como de GNB. Y le vamos a pedir pues eso, que comparta con nosotros lo que supone la taxonomía y lo que supone sobre todo para el entorno construido, porque volveremos a ver otros valores y otros costes dentro de los edificios si analizamos este nuevo escenario que supone la taxonomía. Julia, cuando quieras. Estás silenciada, así que tienes que abrir tu micro. Ahora, perdonad. Estáis viendo mi pantalla ya, ¿verdad? Sí. Vale. Pues nada, pues muchísimas gracias. Como decía Dolores, yo voy a hablaros un poco sobre esta taxonomía europea y la oportunidad que se supone como ese impulso hacia esta descarbonización. Como veréis, hablará de muchos de los temas que ya se han mencionado anteriormente, precisamente con esta perspectiva del valor que supone esta construcción sostenible y enfocado desde el mundo financiero. Para la presentación voy a intentar llevar una estructura desde los aspectos más generales para conocer un poco este marco de la taxonomía, para aquellos que no lo conozcáis ya, aunque como es algo sobre lo que se viene hablando desde hace tiempo y que cada vez se oirá mucho más, y es probable que ya muchos de vosotros lo conozcáis. Es muy amplio, me centraré luego en los temas que son específicos de la edificación y daré unas pequeñas pinceladas de ese estudio que comentaba Dolores, que hemos hecho para analizar cómo aterriza todo esto en el mercado, cómo realmente se plasma y es capaz de movilizarlo. Bueno, como ya también se ha comentado Alejandra antes, dentro de todo este marco tan amplio de estrategias y de ambiciones políticas a escala europea para la descarbonización de Europa,
bajo el paraguas de toda esa gran estrategia que es el Pacto Verde Europeo, European Green Deal, han surgido toda una serie de planes e iniciativas que lo que permiten es apoyarlo y traducirlo para precisamente conseguir estos objetivos. Y dentro de todos esos planes, el Plan de Acción Financiera del Desarrollo Sostenible, que se publicó en el año 2018, lo que hace es precisamente poner el punto focal en este sector financiero, considerándolo precisamente un sector clave para esta descarbonización, tanto por la capacidad que tiene, toda la capacidad económica que hay y por la necesidad que hay de redirigir todo ese flujo de capital hacia inversiones que sean realmente sostenibles. De tal forma que lo que plantea es ese cambio en la mirada de esa visión cortoplacista del retorno inmediato de la inversión a una mirada a largo plazo en la que se considere cómo todas esas inversiones en actividades sostenibles de cualquier tipo son capaces de generar una mayor salud en el planeta, que va a redundar en beneficios personales y para la sociedad, para todos nosotros, pero también a su vez va a repercutir en esos beneficios para el propio capital, para los propios inversores, por esa reducción de riesgos e incremento de valor que va a suponer para ellos. Dentro de todo este plan de acción, que es muy amplio, la taxonomía es uno de los instrumentos clave, que se consideran clave para conseguir esta transición. Y viene a abordar la primera de las barreras que se identifican, es la primera de las líneas de acción, de hecho, que es esta cuestión de la falta de clarificación, de la falta de unidad o de un lenguaje común que determine qué es una actividad económica sostenible y qué criterios hay que considerar para definirla. De tal forma que lo que pretende es servir como ese instrumento que sirva a los agentes financieros a poder discriminarlo y así poder incorporar en su toma de decisiones estos criterios de sostenibilidad. Bueno, durante todo este tiempo previo desde ese año 2018, estos 2 años y especialmente en el último año, la actividad ha sido bastante amplia en este ámbito de la taxonomía. Desde que se aprobó la regulación general han salido distintos borradores de todos esos documentos, criterios técnicos que se han ido definiendo. De hecho, la taxonomía se plantea como una herramienta que sea dinámica, que permita ir adaptándose a todos los conocimientos, a todas las tecnologías que vayan apareciendo y seguirá evolucionando mucho en los años sucesivos, pero realmente lo que sí que es muy importante, y por eso lo he marcado ahí un poco con ese recuadro, es que no es algo que esté pensado a largo plazo, es una norma, una regulación que está ya ahí a la vuelta de la esquina. A partir de enero del año que viene ya será obligatorio para aquellas empresas que tienen que entregar esta información no financiera desde hace ya tiempo, incorporar dentro de sus informes la alineación, de qué forma su cartera está alineada con todos estos criterios de taxonomía. Y por tanto, pues va a ser algo que tenemos que incorporar con cierta urgencia. Vamos a entrar ahora un poco a ver, para quienes no hayáis visto específicamente qué es lo que define la taxonomía, qué establece como una actividad sostenible. Cuando hablo de actividad sostenible me refiero en general a cualquier actividad económica, no solo el mundo de la edificación. Se basa en estos 3 pilares principales. El primero es esa contribución sustancial al menos a uno de los 6 objetivos ambientales. De esos 6 objetivos que define, que están listados a continuación, cualquier actividad económica que quiera clasificarse como sostenible tendrá que hacer esa contribución sustancial a uno de ellos. Pero además busca ese equilibrio entre unas y otras áreas, entre unos y otros aspectos y objetivos ambientales, de tal forma que aunque haga mucho en un sentido, tendrá que garantizar siempre que no produce un daño significativo hacia ninguno de los otros 5. No podrá ser muy bueno en un sentido si no guarda esas garantías hacia todos los demás objetivos ambientales. Y por último también, aunque se está desarrollando una taxonomía social específica, porque estos criterios están dedicados exclusivamente a los aspectos ambientales, incluye dentro de esta propia taxonomía ambiental estos valores que las actividades que se clasifiquen como sostenibles
como ambientalmente sostenibles guarden estos valores éticos y laborales mínimos. Dentro de todo este marco, la edificación se destaca como uno de los sectores de altas emisiones o sectores facilitadores. Es uno de los macrosectores que se aborda de forma específica y se hace, como yo creo que ya comentó Dolores antes, en base a esas 4 actividades principales. Actividades de nueva construcción, los edificios de obra nueva, las de rehabilitación o intervenciones en edificios existentes, pero con un carácter, digamos, integral. Aquellas medidas y servicios individuales, que serán actuaciones parciales, tanto en la envolvente, en las instalaciones o la inclusión de energías renovables. Y por último también esa actividad de adquisición y propiedad que engloba todas esas actividades inmobiliarias de venta o alquiler de edificios y los activos que estén en las carteras de los grandes inversores. En cuanto a los criterios que se establecen para la edificación, pues basándose en esos 3 pilares que comentaba antes, en primer lugar hay unos criterios técnicos, unos requisitos mínimos, además de esas garantías sociales que son comunes a todas las actividades, en cuanto al uso de los edificios. Ya desde el propio uso del edificio se promueve esa descarbonización global de todo el mercado, de toda la actividad económica, impidiendo que cualquier edificio que se utilice para la extracción, almacenamiento o transporte de combustibles fósiles pueda clasificarse como un edificio que cumple estos criterios de taxonomía. Para la contribución sustancial se han definido hasta ahora exclusivamente los criterios que afectan a la mitigación al cambio climático y la adaptación al cambio climático. Como veis, todos los demás están pendientes de esa definición, que será probablemente a finales de este año cuando salga. Pero bueno, mitigación del cambio climático, como veis, se centra fundamentalmente en el consumo de energía primaria de los edificios, en la fase de uso. Ese es el criterio principal, pero ya incluye también para aquellos edificios de gran tamaño, de más de 5.000 metros cuadrados, algunos criterios adicionales, entre los que ya aparece ese análisis de ciclo de vida, esa consideración de todo el ciclo de vida del edificio, no ciñéndose solo a la fase de uso. Y luego, en cuanto a la adaptación al cambio climático, pues estará buscando que se tengan en cuenta esos riesgos climáticos, tanto actuales como futuros, y que además se incorporen medidas que permitan paliarlos, que permitan reducirlos dentro del edificio, y que tenga que hacerse un seguimiento de estas medidas de tal forma que haya seguridad en que sean efectivas. En cuanto a los criterios de esa segunda columna, si recordáis, de los 3 pilares en los que se basa, de que este no daño significativo hacia el resto de los objetivos ambientales, pues en este caso sí que están ya definidos los criterios para todas las áreas, que como veis pues son específicos para cada una de ellas, hay uno o varios criterios. En el caso de la protección de los recursos del agua, fundamentalmente en cuanto a la reducción del consumo de agua en los edificios, en los aparatos sanitarios, en la economía circular, en la reducción de los residuos y en promover un diseño circular dentro de la edificación. Pero bueno, estos son algunos ejemplos que tenéis en esta diapositiva que quedará colgada, un poco un resumen de todos los criterios que se promueven. Bueno, al final, todos estos marcos, estas herramientas o reglamentaciones que se impulsan con carácter reglamentario, lo realmente importante es que lleguen al mercado, que sean útiles, que sirvan para que avance, para que vaya mejorando. Y en este sentido, cuando se publicaron los primeros criterios, cuando ya empezó a haber más información al respecto de cómo se definía esta taxonomía, desde GDC España, junto con el GDC de Alemania, de Austria y de Dinamarca, nos planteamos el hacer este estudio de preparación del mercado, en el que analizamos un total de más de 60 edificios repartidos en 11 países y contamos con la participación de 23 organizaciones que nos dieron información sobre estos edificios para poder ver hasta qué punto
estaban preparados para implementar estos criterios y poder aprender de qué suponía para todos estos participantes el tener que reportar esta información. Intentamos también tener edificios de todas las actividades, principalmente esas tres, de nueva construcción, rehabilitación, de adquisición y propiedad, y también un reparto de las tipologías de estos edificios. Una serie de documentos, un documento de conclusiones general, unas recomendaciones que entregamos a la Comisión Europea para que realmente estos criterios sean más viables de implementar en el mercado en su situación actual y que tengan esa utilidad que perseguimos, y también esos informes específicos que entregamos a cada una de las compañías. Los dos primeros los podéis ver directamente en esos enlaces que quedarán aquí colgados, aquí los tenéis disponibles. No puedo entrar en demasiado detalle, pero sí voy a comentar estas tres principales conclusiones que se extrajeron de este trabajo. La primera es esta cuestión de la diferencia entre unos temas, unas temáticas y otras, unas áreas y otras, en relación principalmente al esfuerzo que se ha venido poniendo en todos los últimos años en el sector de la edificación. Cuando nosotros hicimos este estudio, los criterios que se habían publicado eran ligeramente diferentes de los que hay ahora, y se centraba los criterios de mitigación del cambio climático se centraban fundamentalmente en ese consumo de energía primaria. Y veíamos cómo en ese ámbito el requisito que se había puesto era incluso muy poco ambicioso. Todos los edificios prácticamente llegaban a ese límite que se había establecido e incluso lo superaban, pero con en bastante cantidad. Pero en cambio había muchos otros criterios, incluso de esos asociados a un no daño significativo, que ya estamos hablando de cuestiones mínimas, de lo mínimo que tendrías que hacer, en los que era mucho más complejo. Y en este sentido veíamos cómo es necesario avanzar con esa visión global, como decía también mi compañera antes, no solo en un sentido, sino en todas las áreas. El segundo es la cuestión, la dificultad que presentan los edificios existentes frente a los que analizábamos de nueva edificación o las rehabilitaciones. Este problema que tenemos con todo nuestro parque construido, que no cumple prácticamente casi ninguno de los edificios con esos criterios de la taxonomía, y que puede suponer que una vez que entre en vigor, las carteras que tengan estos edificios en propiedad lleguen a considerarlo como activos tóxicos, al no estar en absoluto alineados con estos criterios. Y luego, en tercer lugar, esta cuestión de la problemática de los datos y de la información para poder documentar los criterios de la taxonomía, la que veíamos que muchas veces el problema no es tanto el no cumplir con lo que se ha estipulado, que no son criterios tan exigentes, sino la dificultad que supone el poder documentarlo y disponer de información para poder demostrarlo. También es cierto que aquí estábamos trabajando en muchos casos con edificios que, bueno, pues ya tienen cierta calidad más allá de los estándares habituales. Pero aquí sí que veíamos dos oportunidades de crecimiento, dos vías importantes. La primera, al apoyarse en todas estas certificaciones de sostenibilidad que ya están prestando esas herramientas que sirven para poder guiar el proceso de un diseño de un edificio y para poder documentarlo. Y el segundo, el apoyar iniciativas que permitan esos repositorios de datos integrados y que se apoyen en toda la tecnología que hay disponible y en la digitalización del sector. Bueno, y ya por terminar, simplemente traigo esta imagen para poder mostrar un poco de qué forma esto es inminente, es inmediato, como ya en este plan de recuperación, transformación y resiliencia, programa de ayudas del Ministerio español, ya se recogen muchas de las líneas que ha venido marcando esta taxonomía o que ha empezado a marcar para establecer los criterios en la concesión de estas ayudas. Así que veremos que en los próximos años se van a multiplicar los instrumentos públicos en los que se van a incorporar estos criterios de taxonomía, y también el mercado privado va a tener que incorporarlos a sus propias tomas de decisión.
Bueno, pues con esto terminaría. Nada más que dar las gracias. Muchísimas gracias a ti, Julia, porque bueno, la taxonomía ha pasado de ser la gran desconocida a compañera de viaje insustituible, y como esa última diapositiva que nos has compartido es muy esclarecedora de cómo no solamente viene a orientar las inversiones, sino que ya es una realidad que orienta todo ese paquete de ayudas que venimos esperando en el último año de los planes de recuperación, resiliencia y transformación de la economía, el plan de España Puede. Yo creo que, sin duda alguna, la taxonomía es una de las cuestiones que más van a influir en la valoración positiva, en la valoración al alza de la edificación sostenible, y que puede orientar mejor las inversiones públicas y privadas para que lo que hoy en día nos parece algo como utópico, o lo que llevamos trabajando durante muchísimos años en el ámbito de lo voluntario, lo que solo trataban las certificaciones voluntarias de edificación ambiental y sostenible, pues ahora se conviertan en mainstream. Vamos a pasar a la última ponencia. No queríamos dejar todo esto en el ámbito de los estudios teóricos sin poner sobre la mesa un caso real y actual de una empresa que apuesta por un tipo de edificación distinta, descarbonizada y circular, y que bueno, está poniendo sobre la mesa resultados de que no solamente es viable, sino que supongo es rentable a nivel económico, con lo cual los nuevos modelos de negocio que surgen en torno a la edificación sostenible no solamente son prometedores y tienen futuro, sino que tienen presente. Y si no, bueno, pues el aviso del Plan de España Puede a todas las empresas que quieran dedicarse a la rehabilitación en los próximos años, yo creo que es una llamada de atención muy grande a cambiar las maneras de construir y de deconstruir los edificios. Antonio Bernal es nuestro siguiente ponente. Disculpad. Él es director de innovación y de Lean to Cradle del Grupo Construcía. Es licenciado en arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene más de 20 años de experiencia. Lidera además la dirección de innovación de esta empresa desde hace más de 2 años y se define como un profesional que apuesta por la innovación y la transformación del sector hacia un nuevo paradigma basado en la construcción circular. Vamos a pasarle la palabra y cuando quieras, Antonio. Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, antes que nada hago una breve introducción de lo que somos en Construcía. Es una empresa constructora que desde hace unos 10 años venimos descubriendo lo que es la economía circular y cómo aplicarla en construcción. En los últimos años hemos ido tomando una serie de acciones y hemos desarrollado una serie de herramientas orientadas a transformar la construcción tradicional en un modelo circular, ¿no? Quizá la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué es la construcción circular? Al final es aplicar dos criterios básicos sobre los modelos de circularidad, que es eliminar la toxicidad en los materiales y y reducir la generación de residuos. Incluso eliminarla. El sector de la construcción, en la circularidad, entendemos que el que utilice elementos que no sean tóxicos es la única forma de garantizar ciclos de uso continuo. Y otra parte fundamental es la trazabilidad de los materiales. Necesitamos una información muy detallada de los materiales que utilizamos, de todos sus procesos de fabricación, de extracción, de montaje, para poder emitir un estudio detallado de cómo funcionan nuestros edificios y, en conclusión, poder cuantificar ese impacto. Para nosotros,
el cambio fundamental en la forma en que venimos entendiendo el impacto que generamos como constructora en nuestro entorno es transformar el concepto de reducir el impacto negativo hacia un modelo nuevo de generar impacto positivo. Entendemos también los edificios como árboles o ciudades como bosques, que es un lema de Cradle to Cradle, que es bueno, la filosofía que nos inspira. Y en base a eso, pues trabajamos en crear edificios y ciudades fotosintéticos y biológicamente activos que trabajen con ciclos biológicos o como imitación de ciclos biológicos, con la capacidad de acumular energía, fundamentalmente solar, que es la más accesible en nuestro entorno, definir los nutrientes que utilizamos en nuestros edificios dentro del ciclo de uso, diseñar para liberar oxígeno, fijar nitrógeno e incluso reducir otra serie de toxinas que puedan afectar a la calidad del aire, en la medida de lo posible purificar el agua que atraviesa nuestros edificios y como conclusión de todo eso generar hábitats más diversos que generen valor añadido. Como decía, nuestra gran inspiración en nuestro modelo de trabajo ha sido el Cradle to Cradle, y aquí bueno, hay un esquema de William McDonough, que es uno de los fundadores del Cradle to Cradle, donde bueno, trasciende un poco el modelo de reducir el impacto en emisiones de carbono a generar un impacto positivo utilizando el propio carbono, ¿no? Que va más allá de las emisiones neutras. Como decía, siempre buscamos la opción de generar un impacto positivo. Bueno, este concepto habla del carbón vivo, que es el carbón, digamos, que existe en la naturaleza, o el carbón duradero como elementos que están fijados en la propia naturaleza de los materiales y que no suponen un riesgo, y estaría el carbón fugitivo, que es el que nosotros decimos que está donde no debe, ¿no? Se ha escapado de su ciclo natural y ahora mismo es el que está generándonos un problema. También identificamos diferentes estrategias para abordar nuestros proyectos, identificando estos ciclos del carbón positivo como gestión de materiales y de sistemas para reciclar elementos que se mantienen vivos en el entorno. Igual, fijar carbono en nuestros productos para que no sean volátiles, y el carbón negativo donde trabajamos para eliminarlo y mejorar las condiciones. El paradigma nuestro de trabajo es eliminar el residuo, y la forma de eliminar el residuo es que todos los materiales que utilizamos se conviertan en nutriente. Igualmente entendemos así el carbono en el que trabajamos para que se convierta en un activo en lugar de una toxina. El ciclo de economía circular realmente consiste en reducir emisiones asociadas a la fabricación y a la extracción de los productos, definir nuevas estrategias de circularidad para cuantificar el valor que nuestras acciones generan en los activos inmobiliarios, y luego generar un valor compartido, y eso traducido en un valor positivo en nuestro entorno inmediato que también pueda ser cuantificado. Bueno, ¿cómo entendemos nosotros la importancia de la circularidad dentro del impacto que tiene nuestra actividad en las emisiones de carbono? Es un ejemplo que ponemos muchas veces a nuestros equipos o a nuestros clientes. Bueno, analizando las emisiones de carbono equivalente que puede tener la fabricación de acero, estaríamos hablando de que unas 1000 toneladas de acero pueden suponer unas emisiones de 3000 toneladas de CO2,
y traducido, por ejemplo, al transporte con datos de emisiones medios en un recorrido de 300 kilómetros en España, estaríamos hablando de que para 300 kilómetros estaríamos emitiendo 36 kilos de CO2 a la atmósfera. Si utilizásemos aceros reciclados y que se han utilizado materiales diseñados para estar considerados dentro de nuestro concepto de circularidad, podríamos llegar a reducir las emisiones de CO2 en su fabricación y extracción en 1.500 toneladas. Y bueno, simplemente si consiguiésemos con un modelo circular ahorrar 1.500 toneladas, es un valor que, si lo comparamos con las emisiones que genera el transporte, realmente vemos que es donde nosotros queremos poner el foco y donde podemos realmente identificar un valor añadido a un modelo diferente de construcción. Al final, nuestro sector tiene un impacto en el entorno muy negativo en cuanto a la cantidad de uso de materiales que necesita la construcción, que hablamos de en torno a un 40%. Igualmente, el consumo de energía tiene una presencia muy importante dentro de la industria en general, y las emisiones que se generan de gases de efecto invernadero también llegan a superar el 30%. Al final, el mercado actualmente opta por generar un valor compartido, no solo tiene en cuenta el valor económico, sino que también se tiene en cuenta un valor social, y hay una transición hacia la utilización de energías renovables o soluciones tecnológicas en la construcción. Hay un marco regulatorio que está cambiando. Hay principios como el Net Zero que garantizan la construcción de edificios de alto rendimiento. La regulación europea va totalmente orientada hacia un modelo donde se apuesta por la circularidad y por modelos diferentes. Bueno, la regulación y la normativa que está estudiándose y que está saliendo y aplicándose realmente va orientada en ese camino. Y luego necesitamos estudiar nuevos modelos de extracción o de utilización de materias primas, porque realmente el acceso a estas materias primas se está encareciendo. Eso ya está más que presente, y necesitamos encontrar otros modelos. Desde nuestros análisis entendemos que la economía circular puede llegar a reducir emisiones globales en 2050 de unas 9 gigatoneladas. Y por entrar un poco en detalle de cómo nosotros entendemos la circularidad y cómo calculamos el valor y cuantificamos el impacto positivo que tenemos, nosotros tenemos 3 herramientas fundamentales para analizar nuestros edificios. Uno es la firma circular del activo, donde se tienen en cuenta tanto la huella de carbono como la salud de los materiales, la circularidad y el valor residual. Y luego entraré un poco más en detalle de cómo obtenemos estos valores. Otra herramienta es el Link to Credit True Value, que es otra herramienta que hemos desarrollado junto con nuestra consultoría y KPMG para calcular el impacto que tiene nuestra actividad o la actividad de nuestras edificaciones en el entorno social y en el medio ambiente. Y una tercera herramienta es el Link to Credit Value to Business, donde analizamos el impacto financiero o económico que tiene sobre el propio negocio las intervenciones que realizamos. En cuanto a la firma circular, nosotros al final trabajamos generando una base de datos de todos nuestros materiales y nuestros proveedores, con una información muy específica de sus componentes, de sus materias, las materias primas que utilizan, de sus formas de trabajo, de sus sistemas constructivos, etc.
Y todo eso nos permite identificar en un resumen, por ejemplo, pues, en la huella de carbono, en toneladas de CO2 equivalente, en las comparativas con los productos. Nos permite analizar la salubridad de los materiales, donde identificamos en distintos niveles la toxicidad de los elementos con los que estamos trabajando. Las tasas de circularidad que nos garantizan el nivel de recuperación real de los productos que hemos utilizado para posteriores usos en el ciclo de vida. Y luego un valor residual donde identificamos de una forma cuantitativa el valor que estamos generando en los edificios por el hecho de ser circulares y por el hecho de estar construidos con sistemas que permiten su circularidad. Luego tendríamos, bueno, una de las herramientas es Link to Cradle True Value, que es una herramienta que hemos co-desarrollado con EIG y que es nuestra consultora en circularidad, y KPMG Holanda. Aquí somos capaces de calcular económicamente el valor social y medioambiental que genera el edificio. Lo medimos con el impacto que tiene la reducción de las emisiones de carbono, reducción de la contaminación, cotoxicidad, reducción de la toxicidad humana, eliminando el residuo con concepto de ciclabilidad e incremento de productividad en las personas. Todas, bueno, una serie de valores se miden y extraemos datos económicos sobre el impacto que tiene sobre el entorno y la sociedad, y son datos basados en métricas muy afinadas. Luego, bueno, para concluir, ponemos un ejemplo, voy a poner un ejemplo de un edificio que hemos construido en Barcelona. Es el edificio Sócrates, al que, bueno, se ha construido con criterios de circularidad. Es el primer edificio circular que se construye en el sur de Europa. Y, bueno, en este edificio en concreto, aplicando las métricas que hemos comentado antes, pues, bueno, analizando el impacto que tiene sobre la salud de las personas, bueno, podríamos analizar en un estudio a 30 años de vida útil del edificio. Hemos analizado un impacto positivo de 38.670.000 euros. En la sociedad hemos analizado un impacto de 58.000 euros, que viene derivado de los ahorros en ecotoxicidad, ahorros en la sanidad pública, la ciclabilidad de los materiales y reducción en emisiones de CO2. Y luego un valor económico que tiene en cuenta tanto el valor residual como el incremento de valor del inmueble por utilizar los criterios medioambientales y de circularidad. Bueno, una serie de métricas que analizamos, que tendría un impacto de 2.048.000 euros. Este valor calculado es un valor que evidentemente no es un valor fijo, es un valor variable en el tiempo, pero bueno, se ha hecho sobre unas estimaciones y unos ratios calculados, y podría tener un impacto positivo sobre la inversión inicial del edificio de más de 40 millones de euros. Bueno, esto es un poco un resumen de un edificio circular y los impactos positivos que puede generar, cuantificados económicamente con los modelos y las métricas con los que nosotros trabajamos. Y bueno, nada más. Muchas gracias por escuchar, y si tenéis cualquier duda, estaré encantado de intentar resolverla. Muchas gracias a ti, Antonio, por esa última imagen en la que no solamente ponemos palabras, sino números al valor de la edificación descarbonizada y circular. No es fácil ponerlo, pero ahora mismo es lo que vamos a intentar a continuación, digamos, en esta última fase o esta segunda fase de nuestra jornada de hoy,
os vamos a pasar a unas salas de debate. Son salas de debate activo, así que aquellos que no quieran o no se sientan con ganas de participar activamente, y espero que seáis muy pocos, pues no tienen por qué pasar a las salas, pero yo creo que es donde realmente hay una oportunidad de conocer y de debatir en profundidad qué nuevos modelos de negocio, qué valor económico, social, ambiental podemos encontrar en la edificación descarbonizada y circular para hacer viable una rápida transición o transformación de nuestro parque edificado, ya edificado, y el por edificar, y en general de nuestro sector. Tenemos la suerte de contar con 5 moderadores de lujo para los 5 grupos de trabajo. Carmen, los voy a presentar muy rápidamente para que podamos pasar, porque llevamos un pelín de retraso. Carmen de Besa, del clúster AICE de Construcción Sostenible de Castilla y León. Raquel Díez, coordinadora del proyecto Building Life y del proyecto Build Upon 2 al cuadrado de GBC España. Borja Izaola, coordinador del proyecto Life Levels de GBC España. Patricia Laplana, quien ya hemos escuchado como embajadora de Building Life y socia fundadora de WIRES y WASH. Y a Mario Sánchez Herrero, socio fundador y director de ECOO Revolución Solar. Muchísimas gracias a los 5 por moderar estos grupos, y os voy a dar solo 3 pinceladas para el debate, para que sea lo más rico y constructivo posible. Primero, a todos los que vayáis a participar, no hay ideas tontas, no hay propuestas sin valor, o sea que no seáis tímidos a la hora de compartir vuestras ideas y vuestras propuestas. Segundo, intentad no monopolizar el diálogo. Algunos somos, y soy la primera que me considero así, muy tendentes a hablar y a expresar nuestra opinión, y a veces nos dejamos hueco a gente que le cuesta un poco más. Así que por favor dejad espacio a todos, que hay tiempo para que hablemos todos. Tercero, no está prohibido el no se puede, esto es imposible, esto es inviable, por aquí no. Por favor, debates constructivos y que construyan sobre lo que hayan dicho los anteriores. Y creo que estas son lo principales. Y también intentemos evitar esto es culpa de los demás, y más bien yo puedo hacer esto para conseguir los objetivos. Ahora mismo os van a dividir de manera automática las salas. Hemos intentado que en cada grupo haya la mayor diversidad posible de agentes, y en la siguiente diapositiva podréis ver que es muy variado la gente que nos acompaña hoy aquí. Hay buena, digamos, buena proporción de agentes que participan, y eso hace que los debates sean más ricos. Los moderadores os irán hablando sobre el tiempo, pero más o menos en 1 hora o un pelín menos, porque nos hemos pasado de tiempo, volveremos a esta sesión a compartir de manera final las conclusiones de la sesión. Así que sin más, a trabajar.